Hoy vamos a ver líneas de posición de distancia. Ustedes hasta ahora vieron cuando vieron el faro totalmente, ¿sí? Que medía un ángulo con un sextante, que vamos a ver qué es un sextante. Dijimos que un sextante es un instrumento para medir ángulos de precisión, donde consta de un cuerpo, una parte firme donde tienen el cuerpo, este plano de acá que se denomina limbo, donde yo acá voy a poder leer los grados que tome de ángulo o de altura. Siempre se agarra de esta parte de acá que se llama empuñadura, tiene una óptica, ¿sí? Un espejo que se denomina espejo grande y un espejo que se denomina espejo chico, ¿sí? Donde está, no sé si se ve acá, ¿sí? Está partido, tiene una parte espejo y una parte que es directamente para ver en forma directa. Cuando llegue la parte de astronomía, ¿sí? Vamos a ver bien cómo utilizo y cómo regulo bien y le saco el valor de índice a este sextante si es que lo tiene. Bien, consta de una lidada, ¿sí? Que es la que se mueve acá para medir los grados, ¿sí? Y de un veniero nonio que leo ver los minutos. Normalmente, para tomar ángulos a los faros, voy a usar minutos y no grados, ¿sí? ¿Cómo voy a utilizarlo? Voy a poner el sextante en paralelismo, o sea, 0 grados, 0 minutos. Paralelismo significa porque están los dos espejos, tanto el grande como el que se denomina chico, en forma paralela. Voy a agarrarlos de la empuñadura, mirar, en este caso, el faro, ¿sí? Que lo voy a ver un solo faro, y a medida que yo empiezo a mover venir despacito, ¿sí? En sentido horario, la imagen reflejada va a empezar a bajarse, ¿sí? Entonces voy a ver la imagen directa por un lado y la imagen reflejada, y cuando la imagen reflejada del tope llegue hasta la base, voy a poder saber qué ángulo estoy tomando. Hay sextantes que van a ver que son más modernos, que en lugar de tener este espejo de acá, el chico, que es medio espejo y medio directamente transparente para ver en forma directa, ¿sí? Van a ver que tiene como este tipo, que ustedes cuando lo miran en el espejo, ¿sí? No es un espejo, es transparente, todo es transparente. Lo que pasa es que tiene un espejo antirreflex que me permite, ¿sí? Ver mejor que aquel, porque aquel veo medio partido, tengo que ver la imagen directa y reflejada, y acá lo veo completo. En su momento vamos a usarlo, ¿sí? Es un instrumento que mide ángulos de precisión, que podemos sacarles los errores que puede tener y que no es tan complicado solamente tomar en la mano para el uso. Bien, esto lo voy a usar, ¿sí? Para medir ángulos verticales, como vieron hasta ahora, para ver el faro completo. Ahora vamos a ver otra opción más, o para ángulos horizontales, ¿sí? Para hacer algo capaz. Voy a ponerles un pequeño PowerPoint. Vamos a ver entonces 3 líneas de posición por distancia, que no vieron hasta ahora, que es cuando veo el tope del faro en el horizonte, cuando veo una parte del faro, ustedes ya vieron cuando vimos todo, con el alcance lumínico que figura en las cartas, y después vamos a ver cómo puedo sacar una línea de posición directamente aparte de la distancia, con un instrumento llamado radiogoniómetro. Bueno, vamos a ver el PowerPoint y vamos a ir repasando primero lo que vieron hasta ahora. Bien. Acá, lo que estaba hablando yo recién, ¿sí? Que la línea de posición de distancia pueden ser cuando tengo el objeto, en este caso el faro, dentro del horizonte, veo base y tope, ¿sí? Cuando veo el tope solamente en el horizonte, no voy a poder medir ningún ángulo ahí. Cuando veo una parte, o sea que la base está más allá del horizonte, veo una parte que no sé si es la mitad, 3/4, 1/3, no tengo idea, pero sí puedo medir un ángulo. Y cuando puedo sacar la distancia por alcance lumínico, por supuesto de noche. Y la otra línea de posición que vieron por distancias, que ya la vieron, que es algo capaz. Bien, vamos a volver a repasar la línea de posición por distancias cuando veo completamente el faro. Observo con el sextante el ángulo desde la base, o sea, voy a poder averiguar ese ángulo. ¿Cómo voy a poder averiguar ese ángulo? La imagen le va a aparecer así.
O sea, yo voy a tener la imagen directa en el sextante cuando esté todo en paralelismo, y cuando empieza a medir, a mover el venir despacito, voy a llevar la imagen, como dice ahí, reflejada, hasta que el tope llega a la base que yo veo del horizonte. En ese momento voy a medir, ver, ¿sí?, en el venir cuál es el ángulo que observé, ¿sí?, de ese faro. Como vieron antes, yo con el ángulo que observé, puedo ingresar a una tabla, ¿sí? La tabla la tienen ustedes en las tablas de navegación, ¿sí?, que dice distancia de un objeto de altura conocido situado dentro del horizonte. Esa tabla, ¿sí?, es una tabla simple de entrada, la tienen ahí y la pueden ver acá, ¿sí? Es importante que se vayan familiarizando con las tablas de navegación que tienen dentro de la parte de materiales, qué es lo que van a utilizar. Vamos a utilizarlas casi todos, ¿sí? En algún momento va a ser bueno que cada uno vaya a imprimir, o sea, imprimir todo el manual por ahí hoy se les complica, pero sí imprimiendo las hojas que necesitan y después lo arman todo completo. Cuando lo puedo hacer por fórmula, pero siempre es más fácil utilizar las tablas. Y como insisto siempre, todas las tablas de navegación, si ustedes se ponen a mirar las tablas de navegación, lo que tienen de bueno las tablas de navegación es que no están puestas en ningún idioma complicado o algo complicado de interpretar. ¿Por qué? Porque la tabla está diciendo, no importa el número de tablas, sino que dice distancia de un objeto de altura conocido situado dentro del horizonte. Está diciendo, ¿usted lo ve completo? Sí, lo veo completo. Entonces utilizo esta tabla. Pues si yo me acuerdo la tabla de memoria, por ahí me olvido dentro de un año si la 33, la 34 o la 48, pero sí sé que leyendo el título entiendo lo que estoy haciendo. Bien. Esta tabla es simple de entrar porque hay algo que dice ángulo observado, pues el ángulo que observé con el sextante, ¿sí? Y al costado dice factor. Y uno dice, bueno, cuando pasó el tiempo y se olvidó de cómo usaba esta tabla, dice, ¿qué es lo que hago con ese factor? Si ustedes siguen con la tabla hacia abajo, dice, en la parte inferior de la carta dice, la distancia en millas se obtiene multiplicando la altura en metros, ¿sí?, del faro por el factor. O sea, es bastante sencillo lo que le está diciendo. Es más, le aclara, la altura en metros. Recuerden que todos los faros y todo lo que está referido en la carta con alturas, ¿sí?, está referido al nivel medio, y que ese nivel medio es como si las aguas no tuviesen ni plea ni baja, es un promedio entre las pleas y las bajas. Bien, vamos a ver esto con un ejercicio. Observaron un ángulo de 25 minutos, 0 grados 25 minutos. ¿Con quién? Con el sextante. La altura del faro, que lo sacaron de la carta, es de 65 metros. Bien. Cuando entro por 25, como ven ahí, ¿sí?, el factor me dice que es 0,7424. Leo lo que dice abajo de la tabla, dice que multiplique ese factor por la altura en metros del faro, o sea, 65 metros, y me dice automáticamente que estoy a 4,8 millas. Si estoy a 4,8 millas, directamente puedo dibujar, ¿sí?, con un radio de 4,8 millas desde ese faro mi línea de posición. Bien. Previo a verlo totalmente, mucho antes, lo que uno va a ver es en el horizonte es el tope del faro, ¿sí? Cuando uno ve el tope del faro en el horizonte, el alcance que uno tiene es de 2,1028 por la raíz cuadrada de mi elevación de ojo. Bien, en este caso, lo que pasa es que tendríamos que hacer una doble cuenta. Si hay un faro que está la base más allá del horizonte y vio el tope, se sumarían la cuenta de 2,1028 por mi raíz cuadrada de mi elevación de ojo, más 2,1028 por la raíz cuadrada de la altura del faro. Ahora volvemos siempre a lo mismo. Acá no puedo medir ningún ángulo, es el ángulo cero. Es un momento puntual, es un momento exacto de que yo veo, recién empiezo a ver el tope del faro. Puedo hacer las cuentas o puedo utilizar una tabla, ¿sí? ¿Qué va a decir la tabla? Dije, distancia de un objeto de altura conocido cuyo tope se observa en el horizonte. ¿Dónde están en las tablas? ¿Sí? Otra vez, y dice, ¿sí?,
Es una tabla de doble entrada donde me dice que entre con la altura en metros del ojo más la altura del faro. Y directamente adentro me dice la distancia que estoy. Bien. Pasé una, así que vamos a ir una para atrás para ver el ejemplo. Bien. Su altura de ojos es de 3 metros, ¿sí? Y el faro tiene 15 metros de altura. Puedo hacer la cuenta. 2,1028 por la raíz cuadrada de 3, 2,1028 por la raíz cuadrada de 15, sumo los dos y es el alcance. Ahora, no tengo que calcular para hacer raíz cuadrada, entonces utilizo la tabla. La tabla es muy sencilla, si ustedes fijan a la izquierda dice altura en metro del objeto, o sea, en la columna vertical tengo que ver la altura del metro del objeto, que lo saqué de la carta, y en la que está horizontal me dice altura en metros del ojo del observador, ¿sí? En este caso entramos en 3 metros. Cuando miren esa tabla, tiene un defecto hace años, que en lugar dice 0163, en realidad es 0123, pero bueno, no se asuste por eso, 6 está más adelante. Entonces entro por 3 metros por la parte de arriba, de elevación de altura de ojo, y por el costado, como está la flecha naranja, entro por los 15 metros de la altura del faro. Y automáticamente me dice que estoy a 11,43 millas. ¿Y por qué sé que son millas? Porque si ustedes miran abajo de altura en metros de ojo, dice distancia en millas. O sea, las tablas están hechas de una manera que me sirven perfectamente para poder leerlas e interpretar lo que estoy haciendo. ¿Qué va a pasar después que veo el tope? Voy a empezar una parte. Ahora, veamos cómo veo el tope. El tope es fácil verlo cuando atrás del tope yo no tengo ninguna ciudad y no tengo nada si no tengo horizonte. Por ejemplo, doy un ejemplo. El faro de Farallón, si ustedes van para Colonia, ¿sí? Cuando lo vean van a ver una parte. ¿Por qué? Porque atrás está Colonia. En cambio, cuando ustedes vienen de Punta del Este, el faro de Farallón, van a ver el tope. Porque si ustedes vienen de Punta del Este, mirando al faro, atrás tienen toda oscuridad. Y no tienen nada, o sea, hay unas islas que sobresalen, pero no se ve, entonces lo van a distinguir bien. Por supuesto, es mucho más fácil cuando los faros atrás tienen directamente un horizonte plano, y no tienen nada construido. Ahora, es fundamental, para que no tener un tripulante en proa durante 3 horas viendo a ver cuando ve el tope, ¿sí? Llevar una estima bien. Lo más fundamental que tengo es tener mi estima. Con mi estima voy a decir, bueno, dentro de 15 minutos, o dentro de media hora, o dentro de 40, tengo que empezar a ver el tope de tal faro. Bien. Vamos a ver, entonces, cuando deje de ver el tope, voy a ver una parte, que también puedo sacar, ¿sí? Mi línea de posición por distancia. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a encontrar una tabla que va a decir distancia de un objeto de altura conocido más hacia el horizonte. ¿Quién está más hacia el horizonte? La base del faro. Yo no sé si veo un tercio, un cuarto, la mitad, veo una parte, ¿sí? Y a esa parte le puedo medir un ángulo. ¿Con qué? Con el sextante, desde mi horizonte marino hasta el tope. Entonces, de la misma forma que hacía antes, cuando veía todo completo. O sea que, de las distancias que vimos hasta ahora, en la única que se usa un sextante es cuando lo veo completamente o cuando lo veo en vista parcial. Cuando veo el tope, el ángulo es 0, no tengo que utilizar ningún sextante. Tomo el ángulo, ¿sí? Y voy a buscar una tabla que diga distancia de un objeto de altura conocido situado, ¿sí? Más allá del horizonte, ¿sí? Entonces, voy a encontrar esta tabla, ¿sí? Que es la que ustedes van a ver ahora ahí, que esta tablita me hace hacer unas cuentas más. ¿Por qué? Porque a un costado me dice, ¿sí? Altura observada, con el sextante, menos la depresión aparente. Y yo digo, empezamos con las complicaciones. ¿Qué es la depresión aparente? La depresión aparente es lo que se me deprime el horizonte a medida que yo me elevo. Cuando yo me elevo, deprimo el horizonte. Entonces va a ser directamente proporcional. La depresión aparente depende de mi elevación de ojo. Digo, ¿y dónde busco eso?
Vamos a ver ahora después dónde lo buscamos, que está abajo de la tabla. Entonces yo observé un ángulo, pero voy a tener que restarle el valor de la depresión aparente que me va a dar la tabla, para entrar por ese costado de la tabla. Para entrar por la parte superior de la tabla dice, es claro lo que dice, altura en metro del objeto menos la altura de elevación de ojo. O sea, si el faro tiene 45 y yo estaba a 3 metros, voy a tener que hacer 45 menos 3. O sea, son cuentas que no son complicadas. Vamos a ver dónde busco la depresión aparente. En la parte inferior de la tabla, ¿sí? Hay otra tabla de depresión aparente, pero en esa misma tabla me dice, ¿cuál es su altura de ojo? ¿Sí? 3, 4, 5, 6, y abajo me dice cuál es el valor de depresión aparente. Entonces, al valor que yo observé, le descuento la depresión aparente y ya puedo entrar a la tabla para poder sacar a qué distancia me encuentro. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Habíamos tomado, ¿sí?, un ángulo de, que tomamos un ángulo de 0 grados 9 minutos punto 1. ¿Con qué? Con la insestante. Bien, mi altura de ojo es de 3 metros. El faro tiene 63 metros, pero ¿cómo saco la depresión aparente? Voy abajo a la tabla, entro por la altura de abajo 3 metros y abajo me dice que la depresión aparente es de 3,1. Como me dice que la tengo que restar en la misma tabla, el valor para ingresar por el costado izquierdo de la tabla es 0 grados 6 minutos. Entonces ahora me voy a la tabla. ¿Sí? Arriba me dice que tengo que entrar por la altura en metros del objeto menos la elevación de ojo. Si era 63 metros el faro y 60 metros, 63 metros de faro y 3 metros de ojo, tengo que hacer 63 menos 60, 63 menos 3, perdón, entro con 60. Entonces entro por la parte superior con 60 y por el costado con 0,6. Y leo que la distancia al faro que estoy es de 10,6 millas. Es una tabla que me requiere 2 cuentitas más, pero tampoco es imposible porque esto lo que tiene de bueno es que lo puedo hacer cuando veo un tercio, la mitad, un cuarto, o lo que, no sé lo que veo. ¿Y por qué es importante la línea de posición de distancia? Y porque yo con un faro saco distancia y tomo una marcación, ¿sí?, puedo directamente tener mi posición. Entonces, tengo las dos cosas. Bien. ¿Tengo alguna otra forma de sacar la línea de posición por distancia? Sí. ¿Sí? Bien. Por el alcance lumínico, por supuesto que es de noche. ¿Sí? En las cartas de navegación figura, ¿sí?, la descripción de los faros, o de los faros que están en la carta, ¿sí?, o si no, en el libro de faros y señales. Por ejemplo, el faro de San Antonio dice FL, hoy está todo puesto en inglés, ¿sí?, 17 segundos, 63 metros de altura, y lo que dice al final 20, ¿sí?, es el alcance lumínico. Para un observador, ¿sí?, con una altura de ojo de 5 metros. Recuerden, por ahí ustedes tienen cartas antiguas, van a ver el faro de San Antonio y dice B larga, blanco, ¿sí?, 17 segundos, dice DES, 17 segundos. Hoy, ya las cartas modernas, en Argentina también, ya está todo puesto en inglés, ¿sí?, y que lo que pasa es cuando no tiene color de luz, es porque la luz es blanca. ¿Sí? Después le va a decir si es, lo puedo decir red, le va a decir verde, si no green de verde, le va a decir, pero cuando la luz es blanca no va a tener nada que identifique. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué me da la altura en metros desde el nivel medio? Para averiguar la distancia. ¿Para qué me da el alcance lumínico? Porque el alcance lumínico a mí me sirve como una línea de posición. Por eso es muy común, no sé si se verá acá al costado, pero después lo vemos, en las cartas, ¿sí?, uno tiene a veces, cuando hacen muchas navegaciones, y sobre todo si hacen navegaciones en las costas de Brasil o se va mucho a Mar del Plata, directamente tienen marcadas, ¿sí?, las líneas de posición de distancia de alcance lumínico, porque es muy positivo. Yo voy navegando de noche y sé, con mi estima, decir, tengo que empezar a ver el faro, no estoy buscando 6 horas antes, 3 horas antes el faro. Y si no veo el faro es porque estoy más afuera del alcance lumínico.
O bueno, como antes, si yo empiezo a ver la luz del faro, tomo una marcación y tengo una línea de posición por distancia por alcance lumínico y una línea de posición por marcación y tengo dos líneas de posición y puedo sacar mi posición. Es una forma de sacarle provecho al alcance lumínico. Es una forma de tener mi posición cuando empiezo a ver. Si un tripulante me dice, sí, ese faro hace una hora que lo veo, ya no me sirve para nada para sacar mi línea de posición por distancia. Bien, acá lo vemos en una carta. Por ejemplo, el faro de San Antonio dice que tiene un alcance lumínico de 20 millas. Entonces yo dibujo directamente una circunferencia con un radio de 20 millas, ¿sí? Y cuando pase navegando por ahí, ya sé, ¿sí?, que voy a ver, ¿sí?, en el momento que empiece a ver, voy a estar en esa línea de posición. Si me voy para la Mar del Plata y cuando paso navegando de noche no veo el faro, quiere decir que estoy a más distancia de ese alcance lumínico. Todas las maneras que yo consiga de poner de saber mi línea de posición, y más de este tipo, sin tener que hacer nada, porque en realidad es observar el faro cuando lo comienzo a ver, ¿sí? Es muy sencillo y siempre es bueno tenerlo. Bien. Antes de pasar a la línea de posición radiogoniométricas, entonces podemos tener línea de posición por distancias cuando lo veo completo, con el sectante a un ángulo. Cuando veo tope no utilizo ningún sectante, o sea que está el tope en el horizonte. Cuando lo veo una parte que está más allá del horizonte, o por el alcance lumínico. O puedo tener línea de posición, como ya vieron, por algo que pasa. Línea de posición radiogoniométrica. Es algo que en la navegación deportiva lo utilizábamos antes del GPS. Ahora después, cuando terminemos con ese PowerPoint, les voy a mostrar los radiogoniométros que yo tengo acá. En la carta de navegación están marcadas antenas, ¿sí?, y también hay radiofaros o radiobalizas, que me sirve para poder, ¿sí?, sacar una línea de posición. Bien. El radiogoniómetro, ¿sí?, en realidad se basa en las propiedades direccionales de una antena de cuadro y utiliza la recepción electromagnética. Bien. En realidad, hablando más criollamente y no complicándole la vida, lo que me va a decir un radiogonómetro, si la antena está acá, está allá, la señal te viene de acá, te viene de acá, te viene de acá. Cosa que cuando uno está escuchando, ya digo, no un radiofaro, porque lo tiene que escuchar por un radiogonómetro, pero una antena de radio, la verdad que no sé si la antena está acá, está allá, yo la estoy escuchando. En cambio, el radiogonómetro me va a permitir a mí decir, la señal viene de acá. Entonces, si la señal dice de dónde viene, voy a poder dibujar mi línea de posición. Con una serie de, ¿sí?, cuentitas que voy a tener que hacer, todo depende, ¿sí? Me permite poder sacar líneas de posición no estando muy cerca de la antena. Hay un montón de recomendaciones, no hacerlo en los crepúsculos porque tiene mucha variación, pero sí me permite sacar una línea de posición de algo que yo no estoy viendo. Entonces, en los buques mercantes, que tienen un instrumento mucho más poderoso, pueden sacar una línea de posición en buenas condiciones hasta 300 millas de distancia. Nosotros, bueno, lo que voy a mostrar yo, es un instrumento para navegación deportiva que pude sacar líneas de posición hasta 40, 50 millas de la costa. ¿Sí? Pero era la única manera de poder sacar mi línea de posición. Entonces, como les decía recién, el radiogonómetro puede permitir la dirección de donde permite determinar dónde viene la onda radioeléctrica. ¿Sí? Bien, y las ondas electromagnéticas. Ahora,
El inconveniente que tiene, ¿sí? Estas ondas electromagnéticas se propagan en la superficie de la Tierra siguiendo el camino más corto. ¿Y cuál es el camino más corto? El camino más corto es la ortodromia. O sea que la señal que nos llega a nosotros, ¿sí? Es ortodrómica, y para dibujarla en una carta Mercator, ¿sí? La tengo que pasar a loxodromia. Tengo que hacer muchas cuentas, van a ver que hay tablas para todo y lo puedo solucionar. Pero no puedo dibujar directamente lo que averigüe, ya sea una demora radiogramétrica o una marcación. Nosotros vamos a averiguar deportivamente siempre demoras, que le vamos a sumar a la tumba y voy a tener una marcación radiogramétrica. Y voy a poder sacar mi línea de posición, pero ortodrómica, debe tener que pasar a loxodrómica para dibujar en la carta. Bien. En todas, ¿sí? Las cartas de navegación fluvial, o sea, las Mercator, ¿sí? Una ortodromia queda representada con una curva con su concavidad hacia el ecuador. Voy a ver si les puedo mostrar el porqué de esto. Cuando termine la presentación esta, vamos a ver si puedo que ustedes interpreten bien. Entonces, como les decía recién, para poder representar la marcación ortodrómica a loxodrómica en la carta, voy a tener que usar una tabla que se llama corrección Chibri, que facilita para hacer todos los cálculos. ¿Dónde estará esa tabla? ¿Sí? Esa tabla está en la tabla de navegación. ¿Sí? O sea, en la tabla de navegación van a encontrar algo que dice, ¿sí? Corrección Chibri, donde tiene una entrada, ¿sí? Acá verticalmente, donde dice ahí en el PowerPoint latitud media, voy a tener que entrar con la latitud media, y por arriba voy a tener que entrar por la diferencia de longitud. La diferencia de longitud, ¿entre qué? Entre donde mi posición de estima y dónde está la antena. Fíjense que los valores de correcciones no son muy grandes, tampoco son preocupantes, van a ser muy grandes, depende, ¿sí? Qué diferencia tenga yo de diferencia de longitud. Entonces, la corrección es muy fácil, lo que pasa es que esto me da un valor, nada más. Esto me dice, para pasar de ortodromia a loxodromia es 1,2, 0,7. Lo que no me dice es si tengo que sumarlo o si tengo que restarlo. Para no tener que empezar a hacer razonamientos, a ver qué hago, qué sumo, qué no sumo, que lo puedo hacer, porque digo, si me viene una onda que es ortodrómica y la tengo que pasar a loxodrómica, depende del hemisferio, voy a poder saber, y si está al este o al oeste, como vemos en este dibujo, voy a poder saber qué hago, ¿sí? Para pasarla de uno a otro. Ahí ven, está el hemisferio sur, el hemisferio norte, cómo quedan representados en ortodromia y cómo queda representado una loxodromia. Bien, pero la tabla, ¿sí? Como es buena, al final de todo me dice, la tabla de un lado dice lo que vieron recién antes, y lo doy vuelta y dice qué signo tengo que poner. Si la latitud es norte o si la latitud es sur. Si el receptor está al este o está al oeste. Son las cuatro cosas que me puede pasar. Entonces, lo único que tengo que hacer es el valor anterior, sumárselo o restarlo, depende de lo que dice la tabla. Lo que ven a la derecha es una antena típica que van a ver en casi todos los buques, ¿sí? que van a tener radiogonómetro. El radiogonómetro se utilizó siempre y siguen los buques hoy teniendo esa antena, porque es algo que puedo sacar la línea de posición, ¿sí? Directamente con una radio baliza o un radio faro. Bien, ahora volvamos, voy a apagar el PowerPoint. Y volvemos todo completo. Bien, acá tienen un radiogoniómetro deportivo, ¿sí? Que, por supuesto, no tiene la antena que vieron ustedes. Pero sí, tengo la antena acá, si yo o tengo la radio baliza o tengo la frecuencia de una radio, la puedo escuchar la radio acá, ¿sí? Voy a prenderlo acá y voy a regular la radio. Y para buscar, ¿sí? Esto tiene una antena de cuadro acá adentro, así lo podemos inclinar un poco, acá. Y no sé si ven ustedes, si no se lo marco yo, acá tiene una flecha. O sea, la onda
de la radio, entra perpendicular a la antena de cuadro. Ya está marcado acá. No vamos a empezar con la historia, pero antes con las radios Spica había que andar moviéndola y se movía para poder, ¿sí? Se ponía casi a 90 grados estaba la antena para poder escuchar bien. Bien, ¿cómo utilizo esto en el barco? Bueno, esto tiene acá arriba, ¿sí? Una cosa de los vientos que se mueve. ¿Lo ven ahí? Bien. Lo que hago es ponerlo esto, el 0, ¿sí? En la crujía del barco. Nosotros no tenemos giro compás, entonces lo puedo poner en el rumbo, pero es más fácil ponerlo en 0, ¿sí? Y empezar a girar la antena, ¿sí? Y acá voy a tener indicadores, ¿sí? ¿Sí? Primero voy a poner la frecuencia, no la puedo mover, y después voy a tener indicadores, ¿sí? Moviendo la antena, que me van a ir diciendo acá al costado, acá. ¿Sí? Cuando tengo, en realidad esto es al revés de lo que uno piensa, es cuando pierdo la señal, es cuando estoy justo en la dirección de la antena. Entonces, ¿qué voy a leer yo acá? Y acá lo puse en 0 con la crujía. Una demora. Una demora radiogoniométrica, que se le voy a sumar al tumbo del compás y voy a tener una marcación compás radiogoniométrica. ¿Tiene desvío? Sí, todos los instrumentos tienen desvío. Es como le explicaba el otro día Larry cuando sacaron la tabla de desvíos de Mante. Yo cuando hago una desfilación puedo sacar la tabla de desvío de todos los instrumentos que tengo. ¿Sí? Puedo sacar la tabla de desvío, ¿sí? De una pínula electrónica de mano que pienso que no tiene. Puedo sacar la tabla de desvío de un largavista que tiene adentro un compás para poder tomar marcaciones. Si quiero, puedo sacar a todo. A todo. A ver. Al secante no le puedo sacar tabla de desvío. Esto voy a sacar yo la tabla de error de índices, porque esto no trabaja con el campo magnético. Entonces, tenemos un montón de formas de sacar línea de posición. Cuando uno habla de radiogoniómetro, para una base policial, estos instrumentos, ¿sí? Son muy efectivos. No van a ir a comprar uno ahora, pero si uno lo tiene en un barco, lo puede conectar y poder utilizar y poder sacar una marcación radiogoniométrica. Hablamos antes, ¿sí? De cómo transformaba la ortodromia en loxodromia. ¿Sí? Ustedes saben que en la carta de navegación, o sea, en estas cartas de navegación, cuando yo dibujo una línea recta entre un punto y el otro, ¿sí? Dibujo una línea de la ruta de rumbo, es una loxodromia. Ahora, cuando yo quiero hacer una navegación oceánica, voy a hacer una ortodromia, que es como entra, ¿sí? La marcación en el radiogonómetro. Y siempre le decimos que una ortodromia queda representado en una carta de navegación con una curva con su concavidad hacia el ecuador. Voy a ver si lo pueden ver. Mientras tanto, si van viendo acá la carta, fíjense que esta carta tiene marcados los alcances lumínicos de los faros. Vamos a ver, y si no apago la luz, y voy a ver si ustedes pueden ver. Acá tengo... No lo van a ver, voy a apagar la luz. A ver si ahí lo ven. ¿Sí? No sé si lo ven, pero bueno, espero que sí, después lo veremos. Tienen el globo terráqueo, contiene una luz en el centro, y lo que hago es ponerle ahí una línea ortodrómica rajada. Ortodromia, que es un segmento de arco de círculo máximo que pasa por el punto de partida y llegada. Tengo de acá una de Miami a Cádiz y tengo acá abajo una marcada de Mar del Plata a Ciudad del Cabo. Cuando lo pongo en la proyección de la carta, ¿sí? Y creo que se ve poco, pero voy a poner la luz, acá lo ven, la otra parte es una recta, acá lo ven como una curva con su concavidad al ecuador y acá lo ven la otra con una curva con su concavidad al ecuador. Veremos ahora si prendo la luz y se ve mejor, y si no, algún día podremos ver y mostrárselo directamente
cuando estemos en clase. Pero veo que no se ve. Bueno. Esas son estas líneas de posición que faltaban en la de distancia, ¿sí? Y ahora, bueno, seguiremos viendo las líneas de posición que nos faltan para después empezar en cartografía. Muchas gracias por todo y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento.